Hermanos, el mensaje del día de hoy se titula Una iglesia que tiene un Dios protector. La lectura bíblica, la cual vamos a exponer hoy, es Hechos capítulo 12, del versículo del 1 hasta el 11, y es posible pues que toquemos algunos versículos posteriores, ¿no?, para complementar la enseñanza. Bien, queridos hermanos, como una breve introducción, vamos a hablar acerca pues de que así como antes, ahora la iglesia sigue enfrentando constantes ataques en diversas partes y momentos en el mundo, porque muchos son juzgados por su fe, son juzgados por ser cristianos, son puestos en las cárceles, son censurados, son marginados, y podemos seguir así constantemente, hermanos. Es cierto que en este siglo XXI hay leyes, ¿no?, hay normativas que protegen nuestra libertad de expresión y de fe. Sin embargo, sigue habiendo esta oposición fuerte en contra del cristianismo. Pero lo que Dios hace, hermanos, siempre es demostrarnos de que a pesar de las aflicciones y las pruebas que pase su iglesia, Él, su cuidado, su amor y su voluntad prevalecen siempre. Dios, a pesar de permitir ciertas aflicciones a su iglesia, en ningún momento la abandona, la deja sola, sino que vela por ella y la sigue guiando constantemente hasta cumplir la misión final, ¿no? Bueno, y notamos cómo es que el doctor Lucas en Hechos 11 nos había hablado cómo es que el evangelismo, la predicación de la palabra se estaba expandiendo. Llegó a Antioquía, llegó a varios lugares, la iglesia estaba creciendo, y lo que debería de seguir ya serían las misiones mundiales, ¿verdad? Pero eso es Hechos capítulo 13. O sea, desde Hechos 11 debería seguir lo que dice en Hechos 13, ¿no? Dios comisiona un equipo misionero, pero en Hechos 12, Lucas hace esta pausa, este interludio para narrarnos este precioso suceso, ¿no?, que cargado de persecución y de aflicción da esperanza y ánimos a la iglesia. Porque el hecho de predicar el Evangelio de Cristo implica también enfrentarse a aflicciones. Y la iglesia tiene que saber que Dios se manifieste en medio de esas aflicciones y que nos anima a cumplir su voluntad. Es por eso que vamos a ver el día de hoy cómo es que la iglesia, habiendo las autoridades y el rey Herodes capturaron a Pedro y mataron a uno de los apóstoles, la iglesia oraba y recibió grandes respuestas con ello. Vio el obrar de Dios ahí. Bien, con esto, hermanos, vamos a comenzar el sermón de hoy. Y vamos a ver dos puntos el día de hoy. Vamos a ver la providencia de nuestro Dios protector, de los versículos del 1 al 5. Y como segundo punto vamos a ver que Dios responde maravillosamente a su iglesia, de los versículos del 6 hasta el versículo 11, y vamos a ver unos versículos más también. Bien, queridos hermanos, vamos a comenzar entonces con el desarrollo. Primero, la providencia de nuestro Dios protector. Y nos dice el versículo 1 de este capítulo que Herodes arresta, ¿no?, a algunos de los discípulos. Pero ¿de qué Herodes nos está hablando aquí el texto bíblico? ¿Ustedes me pueden decir? Dice que en ese tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Este no era Herodes Antipas, sino Herodes Agripa I, ¿de acuerdo?,
¿Qué había pasado con Herodes Antipas? Bueno, Herodes Antipas, quien había encarcelado a Juan el Bautista, lo había ejecutado y que juzgó a Jesús, él ya había sido depuesto y exiliado. De manera que quien toma el lugar y territorios de Herodes Antipas es su sobrino Herodes Agripa I. ¿Ya? Entonces él era nieto de Herodes el Grande y sus padres eran Aristóbulo y Berenice. ¿Ya? Él, hablando un poquito acerca de él creció y fue educado en Roma. ¿Ya? Ahí él forja una amistad cercana con Calígula, quien va a ser próximo emperador romano. ¿Ya? Entonces, debido a esa amistad y esa influencia, Herodes Agripa I es nombrado rey sobre Iturea, sobre la región de Tracónite y de Abilene. ¿Ya? Eso está en Lucas 3.1, lo pueden buscar, ¿no? Entonces, y prácticamente las tetrarquías en las que gobernaba Herodes Antipas, pues se le otorgan a él, ¿no? Entonces, ¿cuánto duró su gobierno? Pues su gobierno duró 3 años nada más, del 41 al 44 después de Cristo, ¿ya? Ahora, ¿qué tiene que ver este personaje aquí? Porque sí, nos llama la atención. Por ser Herodes de una familia obviamente edomita, ¿no? Que no era judía, entonces era despreciado por los judíos, no tenía el favor de los judíos. Y por ser aliado y congraciado con Roma, también era despreciado por los judíos por ese motivo. Entonces, como rey, Herodes tenía 2 objetivos aquí. Él se preocuparía por preservar la armonía del gobierno romano en los territorios de Judá, ¿ya? No toleraría revueltas internas, él quería un gobierno tranquilo, de paz, pero a su vez quería congraciarse con el pueblo judío. Entonces, ¿cómo lograr estas cosas? Y esto tenía en común, ¿no? El cristianismo. ¿Por qué? Porque cuando se predicaba el evangelio, esto desataba revueltas por doctrina. Y además los judíos se oponían a los cristianos, entonces, ¿qué mejor cosa que congraciarse arrestando a los líderes cristianos o deteniendo este movimiento? Entonces, lo que él incurre, ¿no? Y hizo muchas cosas más para congraciarse con los judíos. Iba al templo, seguía los ritos, las leyes judías. Entonces, imagínense, ¿eh? Todo lo que una persona puede hacer para ganarse el aprecio, ¿no? del pueblo, ¿no? Bueno, entonces lo que ocurre es que él llega a arrestar a Jacobo y a Pedro, ¿no? Líderes de la iglesia primitiva, y llega a ejecutar a Jacobo, ¿no? Pero no ejecutó a Pedro. Y la pregunta aquí es, ¿pero por qué resultó así? ¿Por qué Dios permitió esta tragedia? ¿Por qué fue muerto Jacobo y no Pedro? ¿No? ¿Y por qué, si Dios es poderoso, Dios es soberano, nos protege, por qué no salvó a ambos? Son preguntas que nos podemos hacer, pero aquí hay que entender cómo es nuestro Dios, hermanos. Porque no podemos encasillar o juzgar a Dios según nuestras perspectivas y nuestros pensamientos caídos, pues, ¿no? Entonces, lo que va a hacer aquí Dios en Hechos capítulo 12 es mostrar y dejarnos también en claro a nosotros que a pesar de los planes y de las acciones de los hombres que tienen poder o influencia, va a prevalecer la providencia y la voluntad de Dios. Este hecho, hermanos, de que Jacobo haya sido ejecutado y de que Pedro próximamente también iba a ser ejecutado, nos señala la providencia de Dios en la vida del cristiano. ¿Qué es la providencia? Pues podemos decir que la providencia es el gobierno de Dios sobre todas las cosas, sobre todas las situaciones, eventos que ocurren y que ocurrirán en nuestra vida, tanto las más grandes hasta los detalles más pequeños, sea que lo veamos o no lo veamos. Entonces, eso el gobierno, Dios está en control, gobierno y mueve todas las cosas a su favor.
Como dice Proverbios 21:1, en las manos del Señor el corazón del rey es como un río que sigue su curso, el curso en el que el Señor le ha trazado. Pensando que está haciendo su voluntad, Dios dirige aún los actos malos, ¿no?, hacia un plan que será de bendición. Ahora, poder comprender la voluntad del Señor, su providencia, hermanos, no es fácil. Es cierto que muchas veces nos quedamos con interrogantes, con cuestiones, y esto es porque la sabiduría de Dios es muy alta, es muy sublime. Dios es muy diferente y piensa diferente al ser humano, porque nosotros queremos que una historia termine como nos gusta, ¿no? Esperamos que la situación resulte a nuestro parecer, pero Dios aquí demuestra que se va a hacer según el parecer divino. De manera que nuestras oraciones, nuestras peticiones, nuestro clamor, declaraciones, hermanos, ante el Señor, cuando suceden estas situaciones, debe ser de fe. Oraciones de fe, de esperanza, de aceptación ante la presencia de Dios, porque Él sí ve el panorama completo y profundo de nuestra vida. Es por eso, hermanos, que tenemos que no solamente en la oración exponer nuestras peticiones, sino también declarar con fe sus verdades, porque Dios va a llevar todo conforme a la verdad de su palabra. Y es así como leemos el Salmo 46, del 1 al 3, que nos dice: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios, aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten las aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. No importa si el mundo se está desmoronando, no temeremos. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro amparo y fortaleza y pronto auxilio, está pronto a socorrernos. Nos damos cuenta. Por eso el Señor no solo nos ha llamado a gozarnos de Él, a confiar en su protección, sino también a padecer por su causa. Esto es un llamado para todo cristiano, no solamente para los líderes de la iglesia, como era el caso de Jacobo y Pedro. Pero ¿por qué Jacobo murió? Pues llegó el día en que él cumplió su ministerio terrenal. El día en que nosotros partamos de este mundo, sea por una muerte trágica o una muerte natural, si somos cristianos, habrá llegado el final de nuestra misión en esta tierra. Y si nos vamos a los evangelios, ¿qué nos presentan los evangelios acerca de lo que Jacobo pidió? Porque Jacobo, como los demás apóstoles, seguían al Señor Jesús. Y en Marcos capítulo 10, versículos del 37 al 39, vemos que Jacobo, junto con otro apóstol, le habían pedido al Señor: Señor, permite que nos sentemos en tu gloria, en tu trono, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, ¿verdad? ¿Qué le dijo el Señor Jesús? ¿Acaso sabes lo que estás pidiendo? Para que el Señor Jesús estuviese en su gloria, entronizado en los cielos, ¿qué tenía que pasar el Señor Jesús? Tenía que pasar la aflicción, el desprecio de la gente y el Calvario. Y cuando ellos pedían sentarnos contigo en la gloria, ser partícipes de tu gloria, también estaban pidiendo ser partícipes en las aflicciones. Por eso el Señor Jesús les dijo: a la verdad, el vaso que yo bebo, lo beberás. Y con el bautismo con el que soy bautizado, serás bautizado. Con esto el Señor Jesús le decía: vas a participar de mis sufrimientos. Si quieres sentarte conmigo en la gloria, también tienes que padecer como yo padecí, por causa de Dios.
Y así fue. Jacobo, siguiendo las pisadas del Señor Jesús, derramó su vida delante de Dios. Y esto fue de gran testimonio fiel para el pueblo. ¿Nos damos cuenta entonces? Ahora, uno de los documentos de fe de la Iglesia Reformada es el Catecismo de Heidelberg. No sé si algunos habrán leído el Catecismo de Heidelberg, bien precioso es. Pero en este Catecismo de Heidelberg, en la pregunta 28, nos dice, que habla acerca de la providencia de Dios, nos dice, ¿qué de utilidad tiene para mí, para la Iglesia, conocer acerca de la providencia de Dios? ¿Cómo me ayuda? Entonces la respuesta a esta pregunta nos dice que en toda adversidad tengamos paciencia, que en la prosperidad seamos agradecidos y que tengamos puesto en el futuro toda nuestra esperanza en Dios, nuestro Padre fidelísimo, sabiendo con certeza de que no hay cosa que nos pueda apartar de su amor, pues todas las criaturas están sujetas a su poder de tal manera que no pueden hacer nada sin su voluntad. Y es por eso, hermanos, sabiendo estas verdades que se desprenden de la Biblia, porque este catecismo lo pueden buscar en internet, poner Catecismo de Heidelberg, pregunta 28, y cada línea de esta respuesta tiene su versículo adjunto, que es de donde se desprenden estas verdades. Bien, estas verdades nos traen consuelo, paciencia, seguridad, como nos dice el catecismo, haciendo que el cristiano no viva en temor, ni tampoco sucumbamos ante la ansiedad, sino que vivamos confiando en la promesa del Señor. Por ejemplo, Romanos 8:28 nos dice que sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan o ayudan a bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Si amamos al Señor, estas situaciones ocurrirán para bien. ¿Y quiénes aman al Señor? Los cristianos, pues. No puedes decir que amas a Dios y no seguirle. De manera que somos guiados conforme al propósito bueno de Dios. Y siendo conducidos a ese propósito, hermanos, nos damos cuenta que ahí estaba toda esta situación. Sin darse cuenta, Herodes y el pueblo, aunque le quitaron la vida a Jacobo, no pudieron matar a Pedro. ¿Te das cuenta? No mataron a Pedro de inmediato. ¿Por qué? Porque justo en esos momentos, ¿qué se estaba celebrando? La fiesta de los panes sin levadura. Eso nos dice el texto. Y también, ustedes saben que la fiesta judía de los panes sin levadura estaba junto a la fiesta de la Pascua. Entonces, debido a estas celebraciones, Herodes pospone la ejecución de Pedro, porque él era, quería congraciarse con los judíos, ¿se dan cuenta? Entonces, todo esto encajaba. Esto no era casualidad. Con esto Dios hace ver su providencia, que el que está tomando las riendas no es Herodes, no es el pueblo, es Dios. Y cuando, mira, y esto es algo curiosito, ¿cuándo se celebraban esta fiesta de los panes y levaduras? ¿Cuándo era esta semana? En el texto, fines de marzo y comienzos de abril. ¿Qué fechas estamos? Estamos fines de marzo, comienzos de abril, ya. ¿Será por ahí? Dios nos querrá decir algo, hermano. Y yo no me di cuenta de esto, ya, porque estamos siguiendo la serie, el desarrollo de la iglesia. ¿Vendrá algo, hermano? Preparémonos entonces. Así que Herodes tuvo que esperar. De manera que Dios con esto también le daba lugar a que la iglesia orara, se reuniera a orar en estos días. ¿Se dan cuenta? La versión de la Biblia de las Américas, cuando vamos a Hechos 12:5, yo pienso que lo expresa mejor que la Reina Valera del 60. Esta parte que dice: así pues Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él.
¿Por qué? Porque es cierto que, nos dice la Reina Valera, la iglesia oraba sin cesar, o sea, la oración es continuada. Pero el texto griego nos habla la palabra eketno, ¿no? Ektenos, disculpen, ektenos, que significa entrañablemente o intensamente. Es decir, la iglesia hacía oración entrañable, intensa por la liberación de Pedro. ¿Y qué es entrañable intensamente? Es orar con todo tu ser, ¿no? Con toda tu emoción, con todo tu ser, con todo ese fervor, ¿cierto? Ahora la pregunta para nosotros es, ¿qué tanto nos reunimos y oramos entrañablemente por otros? La iglesia oraba por Pedro. Nos hemos reunido y hemos orado entrañablemente esta semana por algún hermano que está padeciendo estas situaciones por causa de su fe. Quizá no tanto al extremo de Pedro de ser encarcelado, pero sí posiblemente sufra alguna oposición fuerte dentro de su familia, quizá dentro de su círculo de amigos. ¿Oramos entrañablemente por este hermano, por esta hermana? Si alguien padece una situación fuerte también, incluso que no fuese de persecución, ¿entrañablemente oramos? Hermanos, a la verdad va a llegar el momento en que, así como esta situación de que los hermanos de la iglesia, ¿cómo se pasaron la fiesta de los panes y levadura y la Pascua? Era una fiesta, celebración judía. Y ellos normal podrían estar motivo de gozo, pero era motivo de oración fuerte por Pedro. Y va a llegar el momento en que en lugar de estar de celebraciones, momentos alegres y de festejos con alguno otro lugar o círculo de amistades, elijamos estar con alguno de estos hermanos atribulados, compartiendo en oración este vínculo fraterno de respeto, de cariño a través de la oración, hermanos. ¿Sí? De esta manera, hermanos, podemos animarnos unos a otros a confiar en la providencia divina y afirmar también nuestra fe. Pasemos entonces al punto número 2, que nos va a hablar acerca de que Dios responde maravillosamente a su iglesia. Es muy probable, hermanos, de que Herodes pusiese a Pedro en la prisión, una prisión máxima, ¿no? Es posiblemente que ésta se refiriese a los sótanos de la Torre Antonia, a la esquina noreste del área del templo, ¿ya? Ubicándonos. Entonces, lo que hizo fue asegurarse de que esté en un lugar de máxima seguridad, custodiado máximamente por fuertes soldados romanos. En pocas palabras, lo custodiaban 16 soldados romanos cerca de él para evitar que se escape. O sea, ni Estalón escapa de esta, ¿no? Y con esta situación, hermanos, podemos también preguntarnos, ¿no? o preguntarles yo a ustedes, ¿te encuentras en una situación crítica, quizá de depresión, de estrés, en la que parece que no hay salida o no tienes manera de librarte? No encuentro solución a este problema, ¿qué pasó? Quizá estás como Pedro en estos momentos. Estás encadenado a guardias fuertes, en una prisión donde no llega la luz del sol. Entonces, imagínense, ¿no? Podemos pasar situaciones así, sofocantes, pero la oración es una gran arma que el Señor nos da para luchar ante estos problemas y mantenernos firmes a través de la oración personal y a través de la oración congregacional, ¿no? Reunidos en la iglesia. Dios quiere darte una respuesta maravillosa a tu oración. ¿Para qué? Para que sepas que Él es tu Dios protector.
Por eso vamos a ver aquí dos cositas. Dentro de este punto vamos a ver que Dios responde de manera personal y maravillosa a las oraciones, pero también Dios responde de manera congregacional. ¿Ya? Si Dios hace una obra personal en mí, no es solo para mí, es para el testimonio de la iglesia también. Entonces vamos a verlo por partes. De manera personal, y nos dice el versículo 6, que cuando pasa este festejo de los panes y levadura y de la Pascua, ahora sí, inmediatamente llega el día y había planeado esa misma noche ejecutarlo, para que más el pueblo pues lo quiera, ¿no? Pero con esto entendemos, hermanos, que Dios no tarda su respuesta. La respuesta a la oración que clamamos viene al tiempo debido. ¿Por qué Dios no libró a Pedro antes, durante el tema de la festividad de los panes y levadura, y esperó recién esa misma noche? No es que Dios se le pasó, como hay veces se nos pasa el tiempo a nosotros, por las muchas cosas que tengamos que hacer. No, hermanos, Dios responde la oración liberando a Pedro hasta el último día. ¿Para qué? Para dos cosas. Uno, probar la fe de la iglesia. Probar la fe de la iglesia. Y otro, para frustrar grandemente el plan de Herodes. Porque él ya estaba seguro de que sí o sí Pedro no se libraba. Pero Dios justo escoge el día ya de donde va a ser su show Herodes para frustrarlo. Entonces, hermanos, Dios quiere respondernos, traer gran anhelo a nuestros corazones y alinearnos a su voluntad. Saber de que si Dios responde a tu petición en aflicción, es el momento adecuado. ¿Para qué? Para honrarte delante de los incrédulos, para traer vergüenza a tus enemigos y burladores del Evangelio y para dar gloria a su nombre. Por eso, aunque parece que tarda la respuesta a tu oración, va a venir en el momento propicio. Sigamos orando nada más, con ánimo. Y en este mismo versículo 6 nos dice que aquella misma noche, ¿cómo estaba Pedro? Durmiendo. Tranquilo. Esto nos dice otra cosita más. Dios responde de manera personal trayéndonos juntamente con su respuesta gracia y paz al corazón. Porque a pesar de ser el día de su ejecución, Pedro estaba durmiendo tranquilo. Yo ese día no duermo. Si me dicen a mí, ese día te ejecutan, y Pedro lo sabía, y los guardias se lo decían, posiblemente, ¿no? Él estaba durmiendo tranquilo. ¿Cómo puedes dormir tranquilo? No, seguro Pedro se rindió. Sí, pero esa situación te estresa fuertemente. No duermes. El Señor Jesús, previo al Calvario, se la pasó toda la noche orando. Así que no podemos decir que vas a estar tranquilo. Vas a estar preocupado. Pero a pesar de esta preocupación, ¿por qué pudo dormir bien? Porque confió su vida en las manos de Dios. Entonces es grata esta experiencia de saber que nuestra vida no está en poder de meramente hombres que deciden nuestra vida, sino bajo el divino control de Dios. Y es un Dios que te ama, es un Dios que te cuida y promete estar a tu lado hasta en esos momentos. Es por eso que el salmista David en el Salmo 4:8 dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esta es la paz que nadie más puede tener, que solamente Dios lo da. No importa la situación. Y si ustedes ven el contexto del Salmo 4, se van a dar cuenta de que David prácticamente era asediado grandemente. Había multitud de soldados, de ejércitos, y su hijo se lo oponía. Pero él llega a confesar esto. Entonces no es coincidencia. El Salmo 121:3 va a acabar diciendo que Dios no se duerme, no se dormirá el que te guarda.
no se dormirá el que guarda a Israel. En Filipenses 4, del 6 al 7, voy a leer la versión PDT para que puedan apreciarlo mejor. Nos dice: no se preocupen por nada, más bien pídanle al Señor lo que necesiten y agradézcanle siempre. La paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos, porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. ¿Qué tal? Ahora vemos que mejor que tener guardias que te custodien, Dios guardaba el corazón de Pedro de toda aflicción, de todo afán. ¿Nos damos cuenta? Estas son respuestas personales que vienen cuando clamamos al Señor en esos momentos. Y su respuesta viene de manera extraordinaria también a nuestras vidas. Versículos del 7 al 10, vamos a ver de que Dios pudo haber liberado a Pedro así, lo teletransporta de la celda, ¡pum!, a la casa con los discípulos. ¡Bla! Y se acababa el problema. Pero Dios no hizo eso. Y nos llama la atención de por qué no lo hizo así. Lo que Dios hizo fue mostrar una serie de actos poderosos y milagrosos para liberar a Pedro y para que fuese aún mayor la respuesta a toda la iglesia, de que Dios nada lo puede frenar y nada se puede oponer a los santos a quien Dios cuida. Donde quiera que los ángeles vayan, están ejecutando las órdenes puntuales de Dios. Y un ángel fue enviado a la celda de Pedro para sacarlo de lo recóndito de la celda en donde estaba. Y una serie de sucesos ocurrió. Milagrosamente los grilletes se abrieron, se cayeron. Milagrosamente los guardias no se despertaban. Mira cómo Dios usa algo ordinario y lo presenta como extraordinario. El sueño es algo natural, ¿verdad? Y algunos tienen el sueño pesado. Pero Dios hizo que un sueño los hiciera que no reaccionaran. Y que Pedro se levantase sin que nadie sintiera y saliese. Ahora, ¿cómo va a salir? Pues todo está bajo llave, ¿no? Dios, y nos dice el texto bíblico de que al llegar hasta la puerta de hierro, la puerta se abrió sola, dice. Dios claramente lo abría, ¿no? Entonces nos damos cuenta, hermanos, que tanto la movilización del ángel como todas las situaciones, todo se movía para bien de los cristianos, como dice Romanos 8:28. Muchos quisiéramos así orar, hermanos, y ver un ángel así, pues, ¿no? Y alegrarnos y gozarnos, ¿no? El resplandor del ángel, ¿no? Qué bueno, ¿no? Pero, hermanos, eso no cambiaría nada. El hecho de que tú veas al ángel, no veas al ángel que como respuesta a la oración, no cambia el hecho de que Dios te trae la respuesta. Que Dios cumple su propósito en tu vida. Que aunque no lo notes y digas, me salvé de este peligro, no sé cómo, veas la mano invisible de Dios en ello. Porque los ángeles se hacen visibles ciertamente conforme a la voluntad del Señor, pero son seres espirituales, no se pueden ver. Y entonces nota de cuántos peligros cotidianos Dios te ha salvado. Y no te has dado cuenta que ha sido Él. No nos percatamos siquiera cómo es que el Señor, mediante sus ángeles, nos fortalecen, nos animan en nuestros momentos angustiosos, tal y como el Señor Jesucristo lo recibió en su agonía en Getsemaní. Si pueden buscar ese texto, se van a dar cuenta. Dios envió un ángel para fortalecer al Señor en su misión. Ahora, en estos momentos, la reacción de Pedro y lo que Pedro hizo también nos puede ayudar bastante a lo que podemos hacer nosotros. El versículo 7 le dijo, levántate rápidamente. ¿Esto qué quiere decir para nosotros entonces? Que tú tienes que reaccionar, no te tienes que quedar al letargo de la depresión, de la situación. Tienes que reaccionar, Dios te está respondiendo. Versículo 8, cíñete las sandalias, ponte tu manto. ¿Qué quiere decir? Prepárate.
Prepárate para lo que vas a tener que hacer después de que salgas de esta situación. Para salir de esta situación tienes que orar, tienes que tomar el Evangelio, tienes que reunirte con los hermanos. Tienes cosas que hacer, prepárate. Versículo 9, y era conducido por el ángel, pero Pedro pensaba que era una visión y a pesar de ser una visión, Pedro le seguía, dice. ¿Qué quiere decir esto? Obedece, no dudes del Señor, obedece a su palabra. No, pero esta situación, obedece nada más. Tranquilo. Versículo 10. Los guardias eran superados hasta que llegaron a la puerta de hierro y la puerta de hierro se abrió por sí misma. Vas a ver en tu vida que las barreras que te impedían son superadas una a una. Dios le hizo caminar a Pedro, siendo conducido con el ángel, para que se diera cuenta que ni los guardias, ni los intrincados lugares del calabozo, ni las puertas más fuertes podían detenerlo. Todo era superado con la ayuda de Dios. Versículo 11. Cuando Pedro ya es liberado afuera y el ángel desaparece, él ya entra en razón y dice, oye, es verdad, esto no era una visión. ¿Qué es lo que dice Pedro ahí? Versículo 11. Su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Amén. Gracias, hermana. Entonces vas a tener comprensión de la liberación de Dios. Es decir, vas a saber que la respuesta, la ayuda o la liberación que Dios te da a un problema específico que te aqueja es una de las muchas gracias que tú vas a disfrutar porque gozas de la verdadera libertad del alma que Cristo te ha dado. Pedro dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor me ha salvado. ¿Pero por qué? Porque Juan 8:36 nos dice que si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. Y eso implica toda oposición. No hay nada en lo que Dios no te haya hecho libre. Y si estás lidiando con algún pecado, te va a dar la victoria sobre ese pecado también. Te va a hacer realmente libre. Entonces, vemos claramente a este Dios protector, liberador. Por eso les insto siempre a orar, hermanos. La oración del justo puede mucho. Y vamos a ver de que esta fue una respuesta de manera congregacional también. De los versículos de 12 incluso hasta el 17, vamos a ver de que Pedro llega hasta el lugar donde la iglesia estaba orando. ¿Y qué iglesia era esta? ¿Qué edificio era de 5 pisos? Era la casa de María, la madre de Juan Marcos. Era su casa. Mira, esta señora había dado su casa como un espacio de adoración. Y esto me dice mucho. Mi hogar tiene que ser un lugar de adoración. Esta mujer, la madre de Juan Marcos, era la tía de Bernabé. Esto aparece en Colosenses 4:10 para que puedan verificarlo. Y en el versículo 14 nos vamos a dar cuenta de que la gente se sorprende de que tan pronto Pedro haya sido liberado. Es casi imposible escaparse de la prisión de Herodes, de toda la seguridad, pero está acá. Y era tanta la sorpresa que no solamente trajo gozo, sino también un poco de dudas, incredulidad. Entonces, y vemos que Rod, ¿verdad? Sale a ver quién es y le cierra la puerta a Pedro. Se sorprende tanto de que se cierra, ¿no? Y mucha gente dice, ya a veces ya no creía. No, lo que hizo fue expresar sorpresa. Y Dios nos sorprende así. Es una reacción normal, inesperada ante las buenas noticias, ¿no? Y así Dios nos sorprende, pero no le cerremos la puerta a los hermanos, ¿no? Y claro, la respuesta del Señor es no solamente para ti, sino para que toda la congregación de los hermanos se goce contigo, se sorprenda contigo y alabe a Dios contigo. Por eso nos da gusto la mejoría de nuestro familiar, de nuestra hermana, ¿no? Que está acá, que la tenemos con nosotros. Es un gozo para todos. Y
Y de esta manera pues Dios nos sorprende. Y hay veces oramos y oramos pues ya rindiéndonos también en algunas situaciones que parecen casi imposibles, ¿no? Sea de salud, sea de tema económico, sea de mucho. Y ya oramos, Señor, nos rendimos ante tu voluntad. Y después nos enteramos de que el hermano ha salido airoso de esa situación milagrosamente. Y, Señor, gracias, ¿no? Yo confiaba en ti, ¿no? Nos damos cuenta, hermanos, que cómo es que el Señor nos sorprende y también nos condiciona su voluntad. Nos ayuda a aprender a orar también bien. ¿Qué le dijeron los que estaban reunidos orando a Rod? Muchacha, tú estás loca. ¿Cómo va a ser Pedro? Otros decían, no, seguro es el ángel de Pedro. Y hay que entender esto en el contexto judío, porque parece que fuese solo mero hablar. En el Talmud judío, hermanos, los rabinos enseñaban de que los ángeles que cuidaban a los santos, muchas veces para cuidarlos asumían la apariencia de estas personas y eran como sus dobles para protegerlos. Entonces, ellos pensaban que era un ángel que había tomado la forma de Pedro, así que es natural pensar eso en su contexto, ¿no? Pero en realidad pues no era el ángel, ¿no? El ángel ya se había ido y era mismo Pedro que tocaba la puerta, ¿no? Ábrame, que sí soy yo, tóqueme que soy realidad, ¿no? Pero fue un comunicado y Pedro lo dijo bien claro: comuniquen a Jacobo, al otro Jacobo y a los hermanos de la iglesia lo que me ha ocurrido. Y él tenía que irse porque obviamente era buscado, ¿ya? Herodes no se iba a quedar quieto, entonces él tenía que irse a refugiar a otro lado. El texto no nos dice a dónde se fue, pero así ocurrió. Entonces este testimonio es para toda la congregación. ¿Para qué? Porque de la iglesia que estaba desanimada, atribulada, esto los animaba y los fortalecía en la unidad también. ¿Y qué pasó con Herodes al final? ¿Qué podemos decir acerca de él? Bueno, Herodes, de los versículos del 20 al 25, vemos de que Dios no dejó las cosas así sin terminar. Dios cuida a su iglesia enviando juicio. Y Dios se encargó de juzgar la conducta de Herodes. Por el orgullo de Herodes, que se jactaba de grandes territorios, se jactaba de sí mismo, murió consumido por gusanos, posiblemente sea por parásitos, ¿no? Enfermedad fuerte, ¿no? Entonces Dios juzgó claramente a Herodes y esto nos dice, ¿no? Dios permitió en su momento que Herodes se opusiera a la iglesia. ¿Para qué? Para tumbarlo. Y cuando nos vamos al texto bíblico, por ejemplo, con Faraón, rey de Egipto, en la época de Moisés, ¿Dios qué le dice? Yo te escogí para ponerte como ejemplo sobre las naciones, para magnificar mi poder. Eso es lo que dice el texto bíblico. ¿Por qué razón Dios permitió que Egipto crezca, que Ramsés se ensoberbeciera? Para tumbarlo y mostrar su poder. Claro, y esto lo ha hecho como prueba y lo hace ahora con Herodes. Entonces, queridos hermanos, les insto siempre a perseverar en la oración, sabiendo que Dios es un Dios protector. Vamos a orar. Amado Señor, Padre Celestial, te damos las gracias. Gracias por tu gran amor, por tu cuidado, por tu providencia, Señor, porque estamos en tus manos. La vida que vivimos es para ti y aún en nuestra muerte permite glorificar tu santo nombre. Gracias te damos, amado Señor, porque nos permite ser partícipes de la misión de dar a conocer a Cristo a las demás personas. Gracias, Señor, por responder nuestras oraciones, desde las más simples hasta las más angustiosas para nosotros. Sabemos que nada es imposible para ti y no hay nada en el mundo que pueda detener tu mano, Señor. Te pedimos que sea tu mano de gran bendición y guía, Señor, y gozo para la iglesia en el mundo. En el nombre de tu Santo Hijo Jesús te lo pedimos. Amén.